Por fin leí Malaz. ¿Quieres saber cuál fue el resultado? Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y el día de hoy traigo para ustedes, por fin, yo sé que ha sido algo muy pedido en este canal, pero mi reseña de Los Jardines de la Luna, el primer libro de la saga del libro de los caídos de Malaz, o en inglés Malazan Book of the Fallen. ¿Saben desde cuándo tengo este libro? Este libro lo tengo desde 2014. Bueno, no esta edición porque Nova la reeditó después, sino la edición de Tor. Fue un año en el que yo reempezaba a leer fantasía y que yo, a medida que yo investigaba y quería decir qué hay más interesante, cuáles son las grandes sagas de fantasía por leer que no he leído. Había escuchado hablar de esta saga, ¿no? Del escritor canadiense Erikson, ayudado un poco en el world building por su amigo Ian Esselmont. Pero casi al mismo tiempo que empecé a escuchar de esta saga, empecé a escuchar la leyenda negra, por así decirlo, que la rodea. La leyenda negra es que es imposible de leer, pero los que logran leerla son los maestros y se terminan enamorando tremendamente de esta saga. Entonces, a medida que yo iba leyendo esto y que yo iba por mi camino en fantasía, reempezándolo en estos últimos 6 años, como que iba pateando y pateando más esta lectura. Yo llegué a creer incluso que esta novela, como me la vendían, era como Pedro Páramo, pero en fantasía y de 750 páginas, ¿no? O sea, una novela con flujos de conciencia, escrita in medias res, que no sabes ni quién está hablando, que cambia el punto de vista, etcétera, ¿no? Y eso le hace imposible. Entonces, eso, más que espantarme, yo lo que sentía era que me iba a llevar a decir, ok, esto está bueno, pero no es lo que la fantasía necesita y que me iba a decepcionar. ¿Y qué creen? Tengo que reportarles que nada de esto es cierto, o por lo menos no para mí. Ok, entonces platiquemos un poquito acerca del libro de los caídos de Malaz. Okay, es una decalogía que se publicó en 12 años. Imagínense, 10 libros de los cuales la mayoría, creo que 8 de 10 tienen más de 1000 páginas, en 12 años. Es impresionante. A veces se nos olvida la disciplina de Steve Erikson para escribir esto, pero wow, o sea, su calendario, o sea, hablamos de Sanderson con lo prolífico que es, pero casi nunca hablamos de lo prolífico, obviamente con la ayuda de Esselmont, pero lo prolífico que es Steve Erikson también para escribir. Y bueno, es una saga compleja, pero no imposible, pero sí depende un poco del kilometraje que uno tenga en fantasía. ¿Ok? Pero bueno, ¿de qué va esto? A medidas muy generales, Malaz, el imperio de Malazan, que ha sido recientemente conquistado por Dazin, es un imperio que está en plena franja de expansión imperialista. Y en los primeros 3 libros, la gran mayoría de la campaña pasa en el continente de Genabakis, que está, si mal no recuerdo, al sur de donde está Malaz, que es un archipiélago. ¿Ok? Entonces, todo gira alrededor de esta campaña por dominar las ciudades, que la mayoría son ciudades libres en el continente de Genabakis. Y pasan las maquinaciones del imperio. Entonces vemos los puntos de vista del imperio, sus soldados, tanto los que formaban parte de la vieja guardia, como los que son parte de la nueva guardia, los que están medio en medio, y del otro lado los oponentes del imperio de Malaz, ¿okay? Que son las ciudades libres, los habitantes de esas ciudades, y sobre todo un grupo que son los Tisteandi, y otras facciones por ahí que comandan la simpatía de ciertos dioses y que tienen por morada una isla, una roca flotante que se llama Engendro de Luna. Y aquí empieza lo curioso del caso. Como decía, es complejo, o sea, sí es algo complejo de leer, pero no es algo imposible si uno tiene cierto kilometraje en fantasía. Y cuando digo cierto kilometraje en fantasía, ¿qué es lo que considero importante? Por principio de cuentas, considero importante que uno esté más o menos al tanto de cómo se juega un juego de rol, cómo funciona un juego de rol y sobre todo que tenga algo de conocimiento de espada y brujería, sobre todo espada y hechicería, y aquellos escritores que fueron influidos por el subgénero de espada y brujería. Entonces va a ayudar mucho. Entonces, si uno entiende que esta idea de Erikson de meterte a la acción sin explicarte bien qué es lo que está pasando, es lo que te hace un DM o un Dungeon Master más o menos cruel. O en palabras más pedestres, un DM ojete. Y eso funciona, ¿no? Cuando uno juega Calabozos y Dragones o cualquier otro juego de rol, que esta saga no está basada en el sistema de Calabozos y Dragones, sino en otro que menciona Erikson en la famosa introducción de la saga. No es, o sea, funciona así y Erikson es tu DM, no es tu Dungeon Master que te va metiendo al mundo y él decide cómo te controla eso.
Pero hay elementos que uno se beneficia mucho si sabe o tiene experiencia leyéndolos en fantasía, ¿no? Primero, desde el world building más básico, ¿no? O sea, de reyes, consejos municipales, ladrones, guerreros, hechiceros, magias, cómo funciona la magia, que esta es magia absolutamente suave, pero también cosas como los tipos de magia, las sendas de magia, submódulos, submundos, qué detrás, qué es el caos, ¿no? Qué es una dimensión del caos. Ese tipo de cosas que uno, incluso leyendo sagas como el propio Mundo Disco, por ejemplo, va a entender. Por ejemplo, poniendo un símil, de hecho, yo no leí nada de fantasía en los últimos 6 meses preparándome como para limpiar las influencias. Y el último libro de fantasía medieval que leí fue Ritos Iguales del Mundo Disco. Y hay cosas del Mundo Disco en el world building que son parecidas, ¿no? O sea, aquí están los abrazapuentes, que son un grupo de cansados soldados que se dedican a ser zapadores, o sea, a excavar para poner minas. Me recordaron mucho a la guardia de Ankh-Morpork, ¿no? Darujistán, que la ciudad se parece a Ankh-Morpork en algunas cosas. Hay una hechicera que se llama Belahada que me recordó a Cera Vieja. Y hay cosas como, por ejemplo, en el Mundo Disco uno tiene el espacio L, tiene las dimensiones calabozo, las Dungeon Dimensions, tiene los auditores de la realidad. Y ese tipo de cosas que son muy absurdas, obviamente, en Pratchett, pasan parecido acá, ¿no? Entonces, a medida que uno está familiarizado con eso del world building, es fácil hacerlo, ¿no? Ahora, uno sí necesita apoyo y les recomiendo, como yo hice, apoyarse en la wiki de Malazan, que es malazan.fandom.com, para ver algunos capítulos, ¿no? A mí lo que me costó trabajo fue entender qué era lo que hacía la magia en algunos puntos muy específicos, ¿no? Porque no tiene mucho de cómo ponerlo ahí Erikson, ¿no? Eso sí creo que actúa en contra del libro, porque eso le carga mucha responsabilidad al lector de entender qué es lo que está haciendo Erikson, y con tantos puntos de vista y tantos personajes eso se puede perder, ¿okay? Además, Erikson en este punto de su carrera no tenía ese superpoder que tienen muchos escritores de fantasía de escribir mucho con pocas páginas, que es lo que hacía Robert E. Howard con Conan, o de ser un caracterizador excelso como puede ser Martin o puede ser Robin Hood, ¿no? Eso no lo tenía tanto. De hecho, hace que tanto personaje y tanto punto de vista y con una caracterización que no cuela tanto, hace que por lo menos en este libro no te impacte mucho. Y esto me prometen que cambie radicalmente a partir del libro segundo, porque fueron los libros que se empezaron a escribir tiempo después, ¿ok? Estas son mis recomendaciones para disfrutar este libro. Yo me sentí en casa. Yo, la verdad, no es tanto que haya dicho ¿por qué me esperé tanto tiempo para leer esto? Sino yo me sentí en casa. Y la verdad les recomiendo empezar la saga. Yo decidí patear otras lecturas de fantasía que tenía, incluso una de Bujold, el curso de la maldición de Chalion, la voy a patear. También voy a patear el Emperador Goblin porque quiero acabar el arco de Genavakis, que son los primeros 3 libros hasta Memorias de Hielo, y les voy a contar qué me parecen. Pero cuéntenme si ustedes han leído Malaz, les ha gustado, y nos vemos en la próxima. Gracias.